eh, que de hecho pues vamos a buscarlo, Mateo 12:32. Y en lo que usted lo busca, pues solamente recordamos que cuando hablamos de Dios, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos tienen una obra distinta, la cual ellos llevan a cabo en este gran plan de redención que Dios trazó para salvarnos a nosotros. Cuando se habla de redención, estamos hablando de liberación. La palabra redención quiere decir liberación. Entonces, en ese plan de liberación, para que podamos entender bien claro todo esto, en ese plan de liberación, obra Dios. Dios creó un plan de liberación. Cuando se habla de redención, hemos explicado aquí, por ejemplo, que en la antigüedad, cuando se vendían los esclavos en los mercados, habían personas que iban y los redimían, no para llevárselos de esclavos, sino para que quedaran libres. Entonces iba alguna persona a un mercado donde vendían esclavos, entonces pagaba el precio por ese esclavo, es decir, lo redimía. O sea, cuando se habla de redimir, es que alguien pague el precio para que esa persona sea libre. Es decir, no lo compraba para llevárselo a que siguiera siendo esclavo, sino que lo compraba y una vez que lo recibía, lo dejaba en libertad para que esa persona llevara a cabo una vida liberada y sin opresión. Entonces, nosotros en el mundo estábamos atados por Satanás, el diablo nos tenía como esclavos de él, por eso Dios el Padre pagó el precio por nosotros a través de Cristo Jesús, quien nos redimió, es decir, nos liberó para que ya no fuésemos más esclavos de Satanás, sino que ahora viniésemos a ser libres de los poderes y de las ataduras del pecado y del mundo y servirle con libertad a Cristo. Una persona que era liberada, obviamente cuando un esclavo era liberado, alguien llegaba y pagaba por él un precio X, entonces esa persona, muchos de esos esclavos, ¿qué era lo que hacían? Ellos en gratitud por esa redención, aunque ellos estaban libres para irse, correr y irse a perderse por allí, a buscar vida libre por cualquier campo. Pero muchos esclavos, ¿qué es lo que hacían? En agradecimiento a la persona que los redimía, ellos preferían quedarse con el que los redimía. Porque entendían que era una persona que los amaba. Y ellos preferían entonces rendirle su servicio a esa persona que había pagado un precio por ellos. O sea, aplicándolo a nuestra vida en términos espirituales, es lo mismo. Es decir, el Señor nos vio a nosotros que estábamos esclavizados por Satanás. Entonces Cristo paga con su propia vida el rescate por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Bueno, que en agradecimiento podamos quedarnos con Cristo Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Para qué voy a andar por ahí por el mundo sin hacer nada? No, yo rindo mi vida a ti por completo. Entonces, en ese plan de redención, allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pues juegan un papel muy importante. Gloria al Señor. Y por causa de que su obra y modo de manifestación son diferentes, descubrimos entonces que hay pecados que se pueden perpetrar contra las distintas personas de la Trinidad, es decir, contra el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se pueden perpetrar. ¿Qué dice Mateo 12:32, hermano Gonzalo? Rapidito, por favor, lo lee ahí. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo tiene la obra particular de tratar con los corazones de los hombres y llevarlos para que ellos reciban los beneficios salvadores de la obra de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo redarguye, convence, trabaja en el interior del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros en un momento dado, cuando ya el Espíritu Santo ha obrado y ha preparado nuestro corazón, entonces cuando nosotros decidimos recibir a Jesús, el Salvador del mundo. Entonces el Espíritu Santo, esa es su labor. El Padre creó, el Hijo salva, pero el Espíritu Santo es quien convence, redarguye y regenera al individuo. Entonces el Espíritu Santo, eso fue lo que hizo. Cuando usted pasó un día para recibir a Cristo, es porque el Espíritu Santo trabajó con usted. O sea, si el Espíritu Santo no hubiera tratado con usted, usted no podía recibir a Jesús. Entonces recibimos a Cristo porque el Espíritu Santo nos redargulló. Trabajó en nuestros interiores para que nosotros diésemos ese paso y recibiésemos entonces ese don de la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo convence al incrédulo, aleluya, contiende con los pecadores conforme a Génesis 6:3, que ya lo leíamos el martes pasado. Y debido a su obra en nuestras vidas y entre nosotros, la Biblia menciona ciertos pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a cabo una obra especial. Y esperamos pues entonces que nosotros, hermanos, entendamos por lo tanto que si el Espíritu Santo hace esa obra tan maravillosa en nosotros,
nosotros tenemos que aprender, como lo hemos estado enseñando desde que comenzamos estas clases, que aprendamos a amar al Espíritu Santo. A amarlo. Que aprendamos a adorarlo. Que aprendamos a rendirle también nuestro agradecimiento. Entonces, cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, ¿por qué decíamos que es una persona? Bueno, mencionamos algunas características que menciona el Espíritu Santo que le atribuyen atributos personales, ¿no?, a él. Por ejemplo, ya habíamos leído que, por ejemplo, hubieron quienes trataron de mentirle al Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos capítulo 4, cuando habla de Ananías y Zafira, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, y habla de ese, ¿qué fue lo que le costó a ellos? ¿Cuál fue la consecuencia de esa mentira? La muerte. Ahí mismo cayeron. Por cuanto habéis convenido, ellos convinieron porque primeramente mintió Ananías, luego vino su mujer Zafira, vino con el mismo cuento, ahí mismo cayó. Entonces, por eso es que habla ahí, o sea, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender a honrarle, y lo sigo repitiendo, hermano, aprender a honrarle y aprender a darle ese lugar que él ocupa, ¿verdad? Debe ocupar en la iglesia, en los hombres. Gloria al Señor. Entonces, hablamos de que al Espíritu Santo se le puede contristar, o sea, que son atributos que le corresponden a una persona. ¿Quién es el que se contrista? Una persona. A usted le hacen algo, de pronto viene alegre, y aplaudiendo y aplaudiendo. Y de pronto usted viene y me quiere dar la mano y yo a lo mejor por andar en otras cosas, como a veces sucede, pasa por el lado de usted y usted se quedó con la mano ahí. Entonces aquel gozo con el que vino, se lo llevó. Y empieza a decirle, ¿te diste cuenta que el pastor no te saludó? Y amonta la cara, oiga. Y se pone bien enojado y enojada. O sea, eso es contristar, o sea, se contristó. Entonces empieza el culto, todo el mundo cantando y la persona que... Porque ya no está adorando a Dios, ya lo que está haciendo es simplemente maquinando en su mente, ese pastor que está allí no me saludó. ¿Y qué se cree el pastor que es? Y empiezan a maquinar y mucha gente pasa todo el culto y ellos están allí tristes, contristados, amargados de la vida, enojados, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros con nuestras actitudes también podemos contristarlo, porque la labor el plan de Dios a través del Espíritu Santo es que nosotros seamos regenerados. Cuando nosotros somos regenerados, venimos a disfrutar de lo que dice aquí que habla del fruto del Espíritu. Entonces, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, templanza, todo lo que menciona allí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros de pronto empezamos a hacer cosas que sabemos nosotros en nuestro interior que al Espíritu Santo no le agrada. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, aunque vengamos aquí al templo con mucho deseo, pero mientras el pecado está ahí, porque contristamos al Espíritu Santo, se hace difícil uno rendirle el culto a Dios que uno quisiera rendirle. ¿Por qué? Hasta que no confiese su pecado, hasta que no declare su pecado, ese gozo se va, no viene a usted. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usted contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser contristado. Si queremos disfrutar de todas esas cosas que están aquí, que habla allí la Biblia del fruto del Espíritu, tenemos que aprender entonces a darle el correspondiente lugar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos jugar con las cosas del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Hay maneras particulares en que nosotros podemos contristar al Espíritu de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos contristar al Espíritu Santo? Conforme a Efesios 4:29 y 31:54, a través de las palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras vulgares. Pero no solamente son palabras vulgares. Una palabra deshonesta es cualquier palabra que usted pueda decir, aun cuando no sea obscena. Escuche bien esto. Amén. Aun cuando no sea obscena, que no sea vulgar. Entonces, pero cuando usted empieza, por ejemplo, a hablar de alguien, a murmurar de alguien, ya usted está hablando palabras deshonestas. A lo mejor usted no está mencionando palabras inapropiadas, pero ya usted está hablando palabras deshonestas. Entonces, las palabras deshonestas pueden contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Actitudes pecaminosas, Efesios 4:31. ¿Qué dice Efesios 4:31?
Quítense de vosotros. Quítense. ¿Qué cosa? Ajá, actitudes. Estamos hablando de actitudes pecaminosas, enojo. Escúcheme, un momentito, aguante ahí, aguante. Enojos. Ese enojo. Mire, no, yo no estoy, yo no he pecado, pero ahí a veces estamos bien enojados, ahí sentados, bien enojados. Con cara, perdona que use la expresión, a veces estamos enojados con cara de burro. Ahí estamos, bien enojados. Amén. Sí, esa es una actitud. Y nos ponemos, hasta levantamos las manos, pero enojados, enojados. Hermano, mejor baje las manos. Pídale perdón a Dios antes de hacer eso. ¿Cómo usted va a poder? ¿Cómo usted pretende alabar a Dios con enojo dentro de la iglesia? Ni dentro ni fuera de la iglesia. Ah, yo no siento a Dios, no siento a Dios. No lo vas a sentir nunca hasta que no hasta que no sea liberado de esa actitud de pecado. Por eso dice, quítense de vosotros. Quítense de vosotros el enojo. ¿Qué más? Ajá. Amargura. ¿Cuánta gente amargada a veces no vienen al templo? Amargado. Allá pasó algo en el trabajo, vienen amargados del trabajo. Y se vienen desquitando con todo el mundo. Buenos días, hermano. ¿Qué tiene de buena? Nada tiene de buena. Y van por ahí. Amargado. Quítense de vosotros esas cosas. Quítese ese enojo. Hay gente que se enojan de nada. Hay gente que se llenan de ira de nada. Se enojan hasta con su propia sombra. Y van pateando su sombra. Y van. Pasan por un carro y se ven ellos mismos. ¿Y qué me ves? Y es el mismo. Bendito. Quítense de vosotros. Esas son actitudes pecaminosas. Mire, o sea, enojo, ira, amargura. ¿Qué más dice? Ay, 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 gritería. 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 ¿Y de qué gritería está hablando? No es que cuando uno grita, cuando está, por ejemplo, porque el grito puede ser en un momento dado una expresión de gozo, sino que viene de los gritos por causa del enojo. ¿Cuánta gente no vienen y vuelven gritones? Santo. Y grita. Escuche, y esto nos pasa y puede pasar gente que gritan. Y eso yo lo he visto, hermanos, bueno, lo hemos visto aquí y yo lo he visto entre pastores. Yo he visto pastores enojados, gritando. Enojados. Eso es terrible, hermano. Nosotros hemos tenido unas experiencias tremendas en unas reuniones nosotros tuvimos un pastor una vez que hace una reunión con donde está el pastor, ya uno tenía que estar pensando aquí, Señor, dame las palabras, para evitar que iba a haber un conflicto ahí. Hay gente que usted dice, wow, mejor para qué vino. En la carne, quizá algunos pueden decir, ¿para qué vino? No sé, se hubiera quedado. Pero tienen que estar. Ahora, ¿pero qué es lo que dice Dios? Dice que tenemos que quitarnos nosotros toda esa gritería. Todas esas cosas de enojo, esas cosas, hermanos, que no son de Dios, son del diablo, son de la carne. No proceden del cielo, no proceden de Dios. Montón de enojo, montón de gritería, montón de escándalo. Eso no procede de Dios. Hay que quitárselo. Porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que aprender a controlarnos, a controlarnos, a controlarnos. Diga amén o ay, ay, ay. ¿Qué más dice 31? ¿El verso 31?
maledicencia. Ajá. Entonces, entendamos lo que está allí, por favor. No solamente lo leamos, entendámoslo y apliquémoslo. Mire, ese asunto de que se me salió el indio, de que se me salió el monstruo. Cristianos que todavía se les sale el monstruo. Se me salió el monstruo, pues está endemoniado, porque en el cristiano no pueden haber esos monstruos, solo tiene que estar habitando el Espíritu Santo de Dios. Cristiano que anda con ese tipo de expresiones, no me molesta que se me sale el monstruo, se me sale el monstruo. Pues no tiene que estar aquí, porque esto no es, la iglesia no es para monstruos, es para creyentes lavados, redimidos con el poder de Dios. A su nombre. Entonces, Dios nos manda a que nosotros, mire, y todo eso contrista al Espíritu Santo. Todo eso contrista al Espíritu Santo, hermano. Dice amén. Capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, toda inmundicia. Eso, hermanos, dice el Señor, ni aún se quiera, si se debería nombrar. Y cuando habla de fornicación allí, no es como dijo alguien, allí, el Señor, eso no está hablando ahí de fornicación de entre dos personas, eso está hablando de fornicación espiritual. Aquí está hablando de fornicación de impureza sexual, de estar teniendo relaciones sexuales cuando sabe que no están casados. A su nombre. Y toda inmundicia, o sea, todo esto habla de lascivia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay gente que todavía, hermanos, están allí, en esa condición de que tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Purifica mi mente. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas, entonces el Espíritu Santo se contrista. Y eso lo que hace es que nosotros entonces cuando actuamos así, podemos apagar al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Conforme a 1 Tesalonicenses, y yo voy a invitarle que lo busque ahí rapidito, conforme a 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis, dice, al Espíritu. $5:19, no apaguéis al Espíritu. O sea, ahí somos advertidos entonces a que no apaguemos al Espíritu Santo. Un creyente lo podría hacer por un tiempo cuando endurece su corazón contra la dirección del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo quiere llevarte por un camino y entonces cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, entonces eso apaga al Espíritu. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, eso apaga al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener cuidado entonces de no reprimir esa voz del Espíritu Santo en nosotros. Hombres como David, Abraham, Jonás, en un momento dado parece que ellos apagaron al Espíritu por un tiempo. ¿Y qué le costó eso? Eso le costó caro. David, ¿cómo lo apagó David? Ya usted conoce la historia de David. David era un hombre un hombre talentoso, un hombre lleno de dones del Espíritu. Pero él vino y entró a fornicar. Puso a fornicar con una mujer que no era de él. A adulterar. Y encima mata al marido de ella. Y por allí se pone David y eso arrastra una cadena de situaciones. Entonces, por eso es que luego encontramos a David
haciendo una oración, un salmo, Salmo 51, y el Salmo 32 que hablan con relación a esa experiencia de David. No aparte, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, dice David. ¿Por qué? Porque David sabía que él había fallado, pero él no había pedido perdón. Y eso es lo que sucede cuando una persona está pecando y no pide perdón. Simplemente venimos y nos sentamos ahí de lo más contentos. Y sabiendo que estamos mal a veces. Y no solamente estamos allí, a veces hasta subimos aquí sabiendo que andamos mal. A su nombre. Entonces por eso es que David el espíritu se apagó ahí. Él lo apagó. Quería adorar al Señor y no podía. Y quería tocar la guitarra, ya como el arpa, ya como que ya no le sentía el gusto a la arpa. Ya la tiró a un lado, quizás. Eso fue lo que pasó con David. Jonás pagó caro, su acción la pagó caro. Y este pecado trae ciertamente un castigo y nos puede dejar expuestos a cometer muchos más errores. ¿Cómo podemos nosotros apagar al Espíritu Santo? Cuando nos rebelamos contra su palabra inspirada. Cuando nosotros nos rebelamos contra su palabra inspirada. Bendito sea Dios, como está escrito en la Biblia, o como fue dado oralmente en los tiempos anteriores de los profetas. En esa misma epístola de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, ¿qué dice? No menospreciéis las profecías. ¿Y qué es la profecía? Es la palabra revelada. Cuando uno empieza a dar la palabra, a enseñar o a predicar aquí, ¿sabe cuántas personas allí sentadas? ¿Qué me importa? Eso no es conmigo. Eso es mentira lo que está hablando. Allí algunos allí sentados, o allí a través del internet. Cuando uno empieza a hablar de estas cosas, el que está en el internet dice, ya empezó a hablar de esas cosas, déjame irme para otra página. Porque el carnal no le gusta que le amonesten o que le digan las cosas. El que es carnal no le gusta. ¿Cuánta gente usted no ve que a veces vienen a las iglesias y llegan y solamente vienen y entran y se sientan y están en el culto hasta que se terminan los coros? Se terminan los coros y agarran a Juyilanga. ¿Por qué? Porque ya la palabra no la quieren decir, porque saben que la palabra, dice aquí a lo mejor me van a dar garrotazos, me van a dar pedradas, mejor me voy. Ya canté, ya. Y entonces se va. ¿No le qué? No le gusta, no. Están allí, no les gusta el estudio de la palabra. Hay gente. Hoy, desafortunadamente hoy, pues tuvimos problemas con la guagua, pues faltan más hermanos. Pero ¿cuántas personas a veces este culto de los martes ya no les gusta? Hello. No les gusta. Porque lo sienten aburrido. Ay, no, estar arrodillado ahí orando. A mí me da sueño, dicen algunos. Yo oro en mi casa ahí sentado viendo TV. Con mis ojos veo, pero en mi mente estoy orando. Es un mentiroso, embustero. Y así no es. Entonces, a mucha gente no le gusta el estudio de la palabra. No les gusta. A mucha gente no les gusta estudiar la palabra. En la escuela dominical no. No, ahí no, dice. Yo voy a llegar hasta cuando empiecen los coros. O voy a llegar hasta cuando empiece ya la prédica. Y algunos vienen a la prédica. Pero esa es rebelión contra la palabra de Dios. No menospreciéis las profecías. En otras palabras, no rechaces la palabra de Dios. No rechaces la palabra de Dios. No la menosprecies. Uno que está aquí predicando, a mí me gusta observar a los hermanos. Mientras estoy predicando, los estoy viendo. Y yo me doy cuenta quiénes están recibiendo y me doy cuenta quiénes están echando para un lado la palabra. Uno se da cuenta por la actitud que usted le ve a la persona.
Algunos tuercen la boca. Viran los ojos, oiga, parece que le van a quedar allá atrás pegados. No les gusta la palabra. O sea, mientras esa palabra toque mis fibras, la rechazo. Ah, pero si la palabra que estamos hablando es para mi vecino, alábalo. Habla, papá, habla. Yo me doy cuenta, en ocasiones me doy cuenta que aún aquí en toda esta congregación pasa. Hay gente que usted no lo ve, que no le sale un aleluya para nada, ni que le pongan petardos en los cachetes, le sale una alabanza. Pero cuando viene una palabra, que ellos saben que, yo a veces me estoy ahí, cuando viene otro predicador, yo me río. Porque entonces me doy cuenta que algunos ya, cuando vienen, alábalo, habla papá, habla papá. Porque ellos saben que esa palabra a lo mejor le está cayendo a alguien. A alguien que a lo mejor con el cual no se llevan bien ellos. ¿Verdad que sí? Por eso uno es bueno sentarse aquí. Mire, uno se sienta aquí porque el pastor tiene que estar al frente de la congregación. Antes a mí, cuando yo comenzaba, no me gustaba mucho porque yo decía, no, hay que estar con el pueblo. Hasta que una vez el Señor me amonestó por medio de una pastora que vino. Pues al comienzo a mí no me gustaba, me daba vergüenza. O sea, me sentía como muy raro estar allí, aquí, cuando me sentaba aquí. Y yo me sentaba siempre allí. Hasta que una pastora vino, me acuerdo, hermana de Filadelfia. Me dijo, varón, el lugar suyo no es aquí. Ser humilde no quiere decir que usted no pueda sentarse en el altar. El altar es para el pastor. Yo ese día estaba con sueño porque en ese tiempo trabajaba en los drones. Pues se me quitó el sueño. Y a partir de allí, es verdad. Estoy aquí. Y estar aquí no es que, pues algunos dicen, es que estamos más con el pueblo. Es como que es ser más humilde. No es que sea arrogancia ni orgullo el estar uno aquí. Pero es porque de aquí yo puedo observar cuántos están recibiendo y cuántos están rechazando la palabra. Cuando el pastor salía con sus ovejas, los pastores salían con sus ovejas, el pastor no se quedaba abajo, él siempre buscaba una colinita desde donde él podía observar las ovejas cuando estaban pastando y comiendo. Entonces él veía, y él podía observar a la misma vez cuando algún animal extraño venía y se metía en el rebaño. ¿Me está entendiendo? Es bonito ser pastor, aunque el día pasado decía alguien que eso es pastor. ¿No? Bueno, yo a mucha honra soy pastor. Soy pastor. Y usted no es un animalito. Usted es una ovejita espiritual. Es que Dios quiere que nosotros aprendamos a recibir su palabra. Cuando nosotros nos rebelamos contra la palabra, eso va a contristar, va a apagar al Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que usted tiene que estar atento a la palabra del Señor. Usted tiene que estar atento a lo que se está hablando. Bendito Dios, porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no menospreciemos la palabra del Señor. Es para usted. Lo suyo, lléveselo. No lo deje allí. Hemos usado las expresiones o la ilustración muchas veces que hemos dicho que hay gente que viene a la iglesia solamente con pala. ¿Para qué es la pala? Para agarrar y tirar. Entonces hay gente que viene a la iglesia con pala. Agarran la palabra, para fulano, agárralo, alábalo. Para ti. No, tenemos que aprender a venir a la iglesia con el asadón. ¿Ah? El asadón, ¿sabe lo que es el asadón? ¿Ah? Ese instrumento que es para apodar, escarbar, e ir limpiando. Y la tierra, ¿hacia dónde es que la ala uno? Hacia donde está uno. Entonces, así tenemos que aprender nosotros, o con el rastrillo. O sea, esta palabra es para mí. O sea, dejemos la pala. La pala la usa el Espíritu Santo. Él es el que sabe a quién es esta palabra. Esta palabra es para fulana, para fulana, para fulana. Usted no tiene que venir con pala. Usted tenemos que venir con nuestra copa hacia arriba. Señor, háblame. Lo que es para mí lo recibo. Lo que es para mí lo recibo. Así que no ignoremos cuando el Espíritu Santo viene y nos señala.
No lo ignoremos, no nos hagamos los desentendidos. A mí en muchas ocasiones Dios me ha hablado, aún por mí mismo. Y a veces yo predicando, dice, eso es para mí. Usted no lo sabe, pero yo digo, entre mí, eso es para mí. Yo lo estoy dando, pero yo sé que es para mí. Y comparto también para usted. Y cuando viene otro predicador y hay una palabra para mí, yo la recibo. Y allí digo, Señor, gracias. Para mí es la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, no ignoremos al Espíritu Santo. Cuando Él nos dice algo, no lo ignoremos. No resistamos esa dirección interna que el Espíritu Santo quiere darnos a nuestra vida. No la resistamos. ¿Qué quiere decir resistir al Espíritu Santo? Cuando hacemos resistencia, ¿qué es resistencia? Es oposición. Es oposición. El Espíritu Santo quiere ministrarnos y nosotros a ver quién tiene más fuerza. A ver quién tiene más fuerza. No, usted no puede resistir al Espíritu Santo. No podemos resistirlo. Aprendamos a darle la bienvenida. Bendito sea el nombre del Señor. No blasfememos, no estemos diciendo cosas que no son correctas. ¿Cuántos alaban al Señor? El próximo martes vamos a empezar a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo, que es un tema muy importante para nosotros. Aún en nuestras congregaciones tenemos hermanos que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y mire que nosotros le decimos, hermano, pide el bautismo en el Espíritu Santo. A veces yo aquí he tenido tiempo para orar y para pedir al Señor un derramamiento del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, y a veces uno está clamando y hay hermanos que están en ese fuego buscando a Dios. Entonces hay otros que están por ahí buscando arañas en el techo. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida, que Él quiere ayudarnos, que Él quiere llenarnos, que Él quiere bautizarnos con su poder. Gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. El próximo martes vamos a empezar a hablar, si Cristo no ha venido, vamos a empezar a hablar